Mañana a las 0 horas, Miguel Osvaldo Echecolás estará iniciando su segundo día de huelga de hambre para tener una mejor noción de lo que está sucediendo en este momento y de lo que viene sucediendo con este prisionero político. Graciela de Echecolás nos va a brindar algunas impresiones. Graciela, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra usted? Muy bien, gracias. Más o menos muy preocupada. Bastante preocupada, me imagino, ¿verdad? Graciela, el señor Echecolás, usted me comentaba que hace 10 años que está detenido, pero ya había tenido otros arrestos. Exacto. Primero fue detenido en el 2001 y fue llevado a una cárcel común cuando todavía no estaba en la derogación de estas leyes, porque el juez que estaba en ese momento en La Plata, digamos, trató de convencer al defensor de que iba a estar en un lugar cómodo, donde iba a ser atendido, y mi marido venía de tener una ACV hemorrágico con convulsiones, por lo cual debía ser tratado de por vida con anticonvulsivos. Y aparte tenía un cáncer prostático que estaba siendo tratado en el hospital militar. Lo llevan a Marcos Paz, bueno, ahí le quitan la medicación, hace convulsiones, sufre el primer abandono de personas porque el médico viene y hace una convulsión, obviamente, lo bajan los compañeros de las habitaciones que están arriba, generalmente, y lo trasladan en una mesa, con una convulsión bastante fuerte. Vino el médico que estaba jugando en ese momento a la paleta, y corriendo, ni lo tocó ni lo revisó, dijo está fingiendo, y se fue. Como el marido estaba muy grave y había un médico entre los detenidos, le dijo a los guardias, miren, denle a este hombre la medicación porque se les muere acá. Entonces le dieron los anticonvulsivos y lo controlaron. Al día siguiente le pasó algo parecido, hasta que lo sacan del penal, van a un hospital fuera del penal, de Marcos Paz, que obviamente no hay neurólogos ni nada, pues son hospitales de campo, no hay especialistas, solo que viene una vez por semana alguno, y el mismo médico que lo atendió dijo, por favor, llévenlo a un centro de alta complejidad porque este hombre está con un cuadro de hipertensión muy grande y se puede morir. En el interín, nosotros, la gente de familia, estábamos llamando por teléfono, no me daban información en el juzgado de San Diego, la cárcel no me informaban nada. Con una abogada amiga, ella llamó como abogada de familia, le informaron y supimos todo lo que estaban haciendo con mi marido, llevando de un lado para el otro. Bueno, se asustaron, yo logré su arresto domiciliario y por supuesto vine a mi casa. Estábamos en Buenos Aires, en la capital. Mi madre estaba en Mar del Plata. Cuando a los pocos días de esto, para que mi marido, yo creo que fue con esa intención, lograra violentar su arresto domiciliario, me secuestran. O sea que yo voy a hablar con el defensor oficial que estaba en la calle Callao, una avenida importante de acá de Buenos Aires, y resulta de que me siguen. Cuando salgo de hablar ahí, bueno, me meten en un auto, me golpean 2 hombres, me reventaron la cabeza. Bueno, producto de eso, me decían por qué era. Yo no entendía bien de qué se trataba, pero ellos me hablaban de chocolate. Bueno, lo cierto es que me golpearon bastante, me tiraron con el auto andando. A partir de los 2 días de la golpiza enorme en la cabeza que tuve desprendimiento de retina, aplastamiento de iris y una rotura cerca del nervio óptico, y ningún médico, ningún oftalmólogo, los mejores de Buenos Aires, me podían operar, no me daban seguridad de poder recuperar la vista, hasta que un médico, el doctor Madrán Padre, bueno, me hizo una reconstrucción en una operación que duró bastantes horas, que fue utilizada después para los aprendidos de los médicos. A partir de ahí, mi marido, nos trasladamos a Mar del Plata, vino a Mar del Plata al poco tiempo, y estuvimos acá. En el 2004, antes de derogarse las leyes de obediencia de vida y punto final, es requerido en los tribunales de La Plata, porque siempre era como un chivo expiatorio, ¿no? Y le comunican que era detenido. Bueno, yo hablo una hora y pico con el juez me comenta, mire, a mí me tiraron esa papa caliente, no solamente su marido, tengo que citar a civiles, en fin. De todas maneras, mi marido lo llevan primero a una delegación de la Policía Federal, y donde también ahí, por
porque vinieron los organismos de derechos humanos, estaba en una habitación muy chiquita, lo quisieron que lo pusieran en los calabozos. Ahí también otro problema, bueno, no nos resistimos a nada de eso. Después nos llevaron a la cárcel, nos llevaron a una cárcel común, que era el penal de Devoto. En el penal de Devoto, mi marido con una problemática de salud muy grande, sabemos que no hay un hospital en ninguna cárcel federal que pueda atender determinadas problemáticas, salvo las penas normales de los presos que se pegan puntazos o algún accidente, pero no para atender, digamos, a gente grande, mayor, que tienen otro tipo de problemas, sí. menos con alguna enfermedad encima brava. Bueno, ahí estaba en una habitación, se descompensó bastante, le descompensaron la salud porque no lo podían atender bien, no había nada para sostenerlo, y entonces ya no entiendo que un día se desvaneció delante de los compañeros, gracias a Dios, y no fue en un baño donde no se hubieran enterado y se hubiera muerto. Tenía la presión 4.2, o sea, totalmente compatible con la muerte, y me lo entregaron, logré su arresto domiciliario. Lo trajeron a Mar del Plata, y los organismos de derechos humanos, como no aceptaban entre comillas las decisiones de nadie, sino la voluntad de ellos, nos hicieron un escrache terriblemente violento de una zona sumamente liberada en todos los órdenes, porque no tuvimos asistencia. Yo estaba con 2 personas, mi mamá de la misma edad de mi marido, y muy descompensado, le rompieron un vidrio, le tiraron un bulonazo y le golpearon la cabeza. Y mi marido, que obviamente estaba muy enfermo, y las ambulancias no podían llegar, porque esta gente se comportó como vándalos, rompieron todo, violentaron el domicilio, entraron, destruyeron absolutamente todo. Y no hubo un fiscal, ni siquiera las fuerzas del orden, la policía, pudo actuar por actos de fragancia, se llama, ¿no? Porque se quedaron mirando sin hacer absolutamente nada. Ni mis amigos, nadie, que yo llamaba por teléfono, como me cortaban las líneas de teléfono, la luz, el gas. Son delitos esos muy grandes. No tuve respuestas, no tuve justicia. O sea que para nosotros, las esposas o los familiares de los detenidos, no tenemos derechos humanos. Yo no los tuve nunca, ni con mi hija, ni las persecuciones, ni las amenazas, ni mi madre, ni nadie. Somos también víctimas de toda esta persecución. Bueno, a partir de eso, ellos inventaban que mi marido tenía, ellos creían que mi marido tenía un arma porque en Buenos Aires tenía un arma en custodia, la tuve yo porque yo me había hecho cargo del arresto domiciliario de él. Sí, era lo responsable. A Mar del Plata, esa arma que estaba totalmente desarmada y demás, la dejamos en otro domicilio de mi madre acá en Mar del Plata, otra propiedad de mi mamá. Bueno, cuando vienen los juicios, estuvo acá hasta el 2006, poco tiempo, porque eso fue 2005, 2006 comienzan los juicios de La Plata, el Tribunal Oral, los juicios de lesa humanidad, y entonces mandan ellos un montón de peritos para ver cómo estaba mi marido, y mandan incluso, no se conformaban con los médicos forenses que había en Mar del Plata, los médicos que le decían los cardiólogos que el marido estaba mal, los neurólogos, entonces mandan médicos de la corte. ¿Me escuchan? Sí, por supuesto. Le iba a preguntar, tal vez más adentrándonos, acercándonos en el tiempo, hay un informe también del doctor Castex en el año 2014. Terrible. El doctor Castex ha hecho varios informes, a varios, pero son lacerantes los informes del doctor Castex, porque mi marido, esto lo hago un poco breve. Los médicos de la Corte en 2006, o sea, 10 años antes, vinieron acá a mi casa, estuvieron como desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, vinieron en avión, mandados por el tribunal, antes de iniciarse el juicio, para ver cómo estaba, en qué condiciones estaba, si podía afrontar un juicio oral. Era una de las primeras personas y los primeros juicios, era un juicio, más que un juicio, era el juicio patibularios, eran linchamientos, ¿no? Entonces, los médicos, el médico que dijo, el psiquiatra muy importante, el doctor Rizzo, y un médico generalista, que el marido no fingía, no tenía Alzheimer, no mentía, simplemente que tenía terriblemente dañado el cerebro y no se podía ubicar en tiempo y espacio. Por lo demás, podía ser trasladado
pero con todos los ambulancias y médicos de acompañamiento de alta complejidad, porque lo de él tenía que ver mucho con la parte emotiva, que podía hacer un clic y en ese momento quedar muerto. Y lo mismo, la misma atención debía tener el tribunal. Bueno, me llevaron, inventaron esto que le digo del arma, que la tenía, que pataplín, yo estaba en el tribunal con mi marido y con un médico también de familia que había ido con nosotros, y con ese intento lo metieron, le invocaron el arresto domiciliario y lo mandaron a una cárcel común. Y a partir de ahí estuvo en cárcel común, donde también le violentaron sistemáticamente sus garantías y sus derechos, porque en un momento, bueno, le quitaron la medicación nuevamente, hizo convulsiones, nadie fue, como siempre. Se fue a hacer estudios afuera, lo metieron adentro de un tomógrafo, casi vinieron unos hombres que quisieron matarlo, bueno, gracias a Dios se pudo salvar. Después lo abordaron en el mismo penal, que nunca se pueden juntar gente que ha sido terrorista o guerrillera o con corrientes diferentes con estos detenidos, pues lo abordaron, lo golpearon, lo tiraron al suelo, entre los cuales estaba uno que había sido defensor de Gorriarán Merlo, que era un terrorista, y de otro, Blanza, que es uno que tenemos acá, que tiene muertes y asesinatos en Chile. Lo golpearon. Yo tengo causas hechas en tribunales de Morón, que corresponde al partido donde está el penal, y nunca supimos nada. Miles de cosas, no lo llevaron al médico, no le hacían los estudios periódicos, en fin, eso por un lado. Y después, lo último, que fue en el 2000, cuando fue el doctor Castex, que yo tuve que hablar con él, contratarlo a él, porque mi marido tenía una sonda urinaria, porque tiene cáncer prostático, entonces radiado, y resulta de que le provocaron una infección en la uretra que tenía 20.000 glóbulos blancos, que prácticamente estuvo a la muerte, y lo sacaron de Marcos Paz para llevarlo a un hospital de Marcos Paz, y entonces ahí decidieron ellos trasladarlo al HPC, o sea, al hospital de Ezeiza, que dicen que por lo menos ahí había estaban más cerca de otro centro médico y tenían un poco más de especialistas todo el tiempo. Y desde ahí hace un año y pico que está ahí. Y el doctor Castex hizo informes, porque lo fue a ver, lo vio como estaba el marido, realmente fue tremendo eso, pero yo creí que se moría. Y ahí está, y de ahí en más ha sido imposible poder sacarlo, porque lamentablemente ellos tienen todo un aparato creado con relatos y no sabemos qué, ¿no? Realmente mi marido es una víctima, es un perseguido político, una víctima, pero hay muchas, hay 400 y pico de muertos en silencio. No tienen, evidentemente no tienen justicia, como los otros muertos que murieron en la época del terrorismo, por los terroristas, por manos de terroristas que tampoco tienen justicia. En definitiva, los derechos humanos acá en Argentina no existen. Sí, son solo para un lado. Hay mucha esperanza con este gobierno, que por lo menos yo creo que tiene la voluntad de hacerlo, pero los jueces son el problema. Sí, sin duda. El juicio del doctor Castex es bastante lapidario y da un poco de impresión decirlo, pero él sentencia de que Miguel Echecolás es un paciente de enfermedad grave y cuasi terminal. ¿Verdad? Sí, decía un paciente cuasi terminal. Sí, es verdad. Tiene 87 años, es el preso más grande en cárcel común. Yo no sé qué pretenden, es increíble. Yo no sé, a ver a mi marido, ahora empezó mi marido una huelga de hambre que me parece un disparate, pero es que está desencantado con todo. No puede ser que a una persona le hagan tanto daño. Por otro lado, él tiene la posibilidad de que yo lo cuide. Yo cuidé a mi madre durante 2 años, que estaba acostada en una cama, y no le permitieron, el tribunal no le dio autorización para venir a verla. Quería que mi mamá se trasladara con la cama, yo no sé dónde la podía trasladar. De hecho, se murió sin poder verlo. Nosotros hemos roto viajar para un día para poder visitarnos y verlo, porque sabía que yo estaba muy mal con el tema de mi mamá,
que fue otra víctima en toda esta situación, y no le permitieron, o sea, que rompieron el vínculo familiar. Todas esas cosas afectaron obviamente su espíritu, y sufre aparte del estrés natural que sufre una persona adentro de una cárcel, es una persona muy mayor, es un geronte, y no tiene el aspecto, es muy triste lo que están haciendo, porque ellos dicen que están en los tribunales, que dicen que ellos defienden los derechos humanos, están actuando con las mismas, de la misma forma que ellos cuestionan que se actuó en época de una guerra o de una dictadura. Están haciéndolo en democracia y están matando a la gente. En definitiva, ellos son responsables, los jueces, según la Constitución, de velar por las garantías constitucionales y el derecho a la vida. Y de hecho no lo hacen, porque si no, no se hubieran muerto tantas personas. Sin duda, Graciela, hay una especie de requemor con respecto a los jefes de Miguel Echecolás, a los superiores, que tal vez nunca han tomado la palabra con respecto al tema este. No, nunca. Yo acá en mi casa, no sé exactamente si no, pero acá venían todos, un montón de jefes. Y ¿jefes o usted se refiere a camaradas o jefes? No, más que nada jefes, los superiores, digamos. Lo que pasa es que mi marido, yo no sé si está bien o mal, mi marido es una persona que está viva, y yo creo, gracias a su gran integridad espiritual, porque su salud está quebrada, claro. Pero su gran fuerza espiritual le mantiene vivo. Él tiene mucha integridad. Es una persona que vaya a bufonear a nadie ni decir nada. Es una persona ética, y en definitiva jamás él ha entorpecido la justicia, porque es más, cuando fue el juicio a las juntas en el año 86, 84, 85, 86, en esa época ni siquiera era mencionado Echecolás. Él estaba viviendo con su otra familia, porque yo me casé en el 90 con él. Esto toco un poco de oído y lo que he leído. A él nadie lo había mencionado, y él solo manda carta de documento a los representantes del tribunal que jugó a las juntas militares para prestarse para cualquier cosa, y se trasladó a Buenos Aires. No había sido ni siquiera mencionado, o sea que jamás, estando conmigo, yo y marido, ellos hablan de Echecolás. Yo lo único que le conozco a Echecolás, la única patota que le conozco son los perros con los cuales salimos, nuestros animales. Yo no conozco a nada raro. Acá venían nuestros amigos, que son gente mayor también. Yo no entiendo, el accionar. Los jefes superiores no sabía decirle, porque yo no tengo contacto tampoco con ellos, pero creo que los jefes han abandonado a todos, y no sé por qué lo hacen. Acá venían algunos camaradas de él, y hablaban y demás, pero yo sinceramente me he sentido muy sola todo este tiempo, y es la primera vez que hablo, porque antes escribía por lo menos, pero la verdad que me llamé a silencio porque estaba muy amargada por todo. Me di cuenta que acá es como vivir en un estado de letargo. Bueno, después que murió mi madre, mucho más. Claro, sin duda. Y sin duda el trauma que vivió su madre con respecto al segundo acto violento, ¿verdad? Que ustedes no se levantó nunca más después del acto violento que tuvo, ese vandálico, que salió por todos lados, salió en los medios. Ellos mismos, los que lo hicieron, hijos y demás compañías, hablaban y decían que se les había ido la mano, pero los fiscales, bien, gracias, ninguno hizo nada. Nosotros hicimos la denuncia, y es más, se rieron. Lo único que yo sé es que hubo una zona liberada, que hasta tiraron piedras a los perros, porque no podían, estaban afuera comiendo un hueso, y los teníamos atados separados para que no se pelearan, no nos daban tiempo a poder sacarlos. Ha sido una cosa tan violenta, sentirse invadida por vándalos. Estuvimos muy enfermos, mi madre y yo, con pánico ataque. Mi mamá recibió el piedrazo, pero empezó a perder estabilidad, porque ella había tenido ya un problema neurológico grande de una parálisis, y ahí en más ya después se cayó, ya después no caminó más. Claro. O sea que realmente esta gente es muy violenta. Sinceramente no entiendo, yo no comparto
digamos, en esto yo toco el oído. Lo único que yo defiendo es las garantías de mi marido, y que me parece que es una persona muy mayor que jamás puede hacer daño a nadie ni interpretar nada, porque lo conozco y estoy yo de por medio. Sí, además es imposible que se pudiera dar a la fuga o cosas por el estilo en el estado de salud que tiene. Mi marido seguía acá encerrado. Además que no podría hacerlo por el estado de salud y por la situación de él. Es una forma de ser, es una forma de respetar mucho la justicia. Lo que pasa es que yo estoy formado de esa manera. Es increíble todo lo que está pasando es increíble, pero hace rato es increíble. Sí, lo que sucede es que a mí me da la sensación que quieren todos, hay como es un grupo de gente que quiere apoyar lo que dijo mi marido. Fue perseguido de un juez, que fue el juez Rosansky. Fue muy perseguido por este juez. Realmente no habían, en el mismo juicio lo estigmatizó, lo demonizó, en un momento le puso las esposas. Mi marido decidió escapar para que todos los demás vieran que lo traían con esposas. Pero no solamente eso, yo lo escuché por radio decir en un programa de María Gómez precisamente eso, que la gente había que estigmatizarla, había que hacer esto, es tremendo. Comparé los juicios estos con los juicios de Nuremberg, que no tienen nada que ver, porque tenía una ofensa a las víctimas de Nuremberg, del nazismo. En realidad, todo este tipo de cosas son juicios particulares, son linchamientos públicos, populares. Sí. Y de esas cosas no se vuelven. Lamentablemente, mi marido cayó muchas veces, no habló porque consideraba que lo habían sacado de sus fuerzas naturales, bla, bla, bla. Yo en la parte jurídica no me meto porque no soy jurista y no conozco, pero sí, no hace falta mucho. En la parte de la sentencia, el juez Rosansky dice que en el caso de esposo, lo compara con Hess, el criminal de la guerra nazi, y dice, por ejemplo, ¿no?, sintetizado, que la mujer había ido a pedir, se estaba muriendo, y pidió que por favor, en el último que quedaba en la cárcel, que se le diera un arresto domiciliario, se le mandara a la casa, por actos humanitarios, pero por los graves delitos que había cometido, entonces era imposible concedérselo. Y entonces muere en la prisión, pero al tiempo dicen que murió de muerte natural. Pero yo tengo entendido, por lo que he leído, que después de un tiempo, cuando le hicieron la autopsia, se descubrió que murió por envenenamiento, ¿no? Parecía Napoleón. Pero bueno, sí. En definitiva, lo que le quiero decir es que esto es una cosa es una persecución. Sí, las palabras de Rosansky, en realidad, con respecto a Miguel Echecolá, fueron... Están todos como queriendo... Es una persona muy complicada, que no se ha llevado nunca bien ni siquiera con los otros jueces. Ha denostado a todos los jueces, les ha hecho causas que le amenazaron que que el otro, hasta yo he caído en la partida. Es una persona que realmente, no sé si torturando a un anciano, castigándolo como lo castiga, que no tiene forma de defenderse, se puede dar algún ejemplo, porque él debe estar de un ejemplo así. A mí me parece que hablar de derechos humanos cuando se violan sistemáticamente los derechos humanos de los detenidos, no sé qué organismo internacional puede apoyarlo. Sí. Sinceramente no entiendo, porque es tortura lo que hace. Graciela, le agradezco su psicológica, solamente la tortura psicológica es grave. Sí.